Hola, ¿cómo van? Espero que estén bien, que estén pasando un bonito día. Se supone que debería hablar un poco sobre el hostigante verano de los dioses, ¿no? Pero la verdad quiero hablar de otra cosa el día de hoy, ¿no? También una reflexión en torno a la poesía contemporánea, a las formas que uno puede ver la poesía hoy en día, ¿no? Es algo difícil, creo yo, que para hablar de poesía colombiana contemporánea, ¿no? Tendría que haber leído toda la producción nacional, ¿no? Por lo menos una gran parte de la producción. Tendría que estar también de una u otra manera en los círculos donde se produce esto, ¿no? Y pensar qué tipo de producción es, ¿no? Porque es muy amplia, ¿no? Puede ser desde el pelado que publica su fanzine y te lo vende para retacar, como puede ser el gran ganador de premios y estímulos gubernamentales, como puede ser la persona que se mueve a través de lo privado y las editoriales, no puede ser la persona que a partir de una producción académica de talleres de escritura crea, ¿no? Hay muchas posibilidades y hablar de eso es complicado. Entonces, si vamos a ver ese gran panorama, tenemos que delimitarlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se produce en esta época contemporánea y en torno a qué se produce esta literatura? O sea, ¿qué es lo que uno más ve y qué es lo que más se publica? Entonces, partiendo de eso, hay un proyecto que es proyecto de la Universidad de Externado, que es libro a peso, poesía a peso, si no estoy mal, corríjame por favor, que es una iniciativa que es muy bella porque te deja descargar los libritos en PDF digital, pero es una poesía, ¿no? Que ese tipo de poesía, ¿no? En esas ediciones de las cuales sale muy económico, de las cuales sale que son muy cómodas porque son así como pequeñitas, no tengo aquí, las tengo en mi casa, yo tengo bastantes de esa colección y han permitido abrir como el escenario, ¿no? El escenario a múltiples posibilidades de distribución de poesía, ¿no? Hay muchas personas en esta colección, tanto jóvenes como ya de eh, ciertos personajes más mayores, así como ya gente ya más vieja ya, y también hay autores ya pues muertos que son clásicos de la literatura, ¿no? Esta colección ha permitido abrir otras posibilidades, ¿no? Claro, pero el problema aquí entramos ya a otro problema y es qué tan largo, ¿no? O sea, qué tan amplio es esto, ¿no? Porque o sea, uno podría decir, listo, o sea, las universidades de externado abre posibilidades, tienen como 200, si no estoy mal, 200 y piola de publicaciones, ya es bastante, o sea, ya es bastante, pero aún así hay muchos poetas que no están dentro de la colección, escritores que son muy buenos, que no están ahí. Y eso presenta una pregunta y es cuál sería un canon o cuál sería las condiciones para que una obra poética en Colombia sea considerada como tal, ¿no? Y es difícil pensar en eso porque entonces uno diría, bueno, ¿cómo puedo considerar que un escritor de poesía o un poeta o como quieran llamarlo es poeta hoy en día, ¿no? Es decir, si miramos atrás, hace 100 años, diríamos que un poeta colombiano era poeta colombiano porque seguía un estilo muy simbolista, muy modernista, era alguien que sabía manejar bien las estructuras, ¿no? Como diría Rafael Maya, ¿no? Un poeta es quien, en esa época, ¿no? Quien logra encarnar el espíritu del pueblo, ¿no? Ese es el gran poeta. Pero hoy en día, ¿cuál sería la imagen del poeta, ¿no? ¿Cuál sería el paradigma o el modelo del poeta colombiano, ¿no? Y eso es algo que yo no me he logrado responder. Bien, yo
He visto, ¿no? He leído muy superficialmente, por desgracia no tengo mucho acceso a muchas obras porque es lo malo de una ciudad pequeña, ¿no? No hay distribución de mucha literatura nacional y los autores tampoco se empeñan mucho en distribuirlo por internet. Tendrán sus razones respetables, ¿no? No sé. Sin embargo, uno ya empieza a ver un paradigma ya diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día el papel, el rol del poeta está más asumido desde un rol femenino, la mujer, ¿no? O sea, este siglo va a ser un siglo en el cual la poesía femenina va a resaltar de una manera muy súbita, o sea, el papel de la mujer va a ser protagónico en este siglo, ¿no? O sea, y no lo digo en un sentido malo, ¿no? Digo en buen sentido, a partir del 2010 en adelante, digámoslo así, uno ve que la publicación, la producción de poesía femenina es mucho más grande. Si uno va a las revistas digitales, es más fácil encontrar poesía femenina. Si uno va a los premios literarios, uno se da cuenta que cada vez están premiando más a las mujeres, ¿no? Y eso no es malo, es bueno, es un reconocimiento. Es decir, ese siglo, o por lo menos en ese territorio, va a ser un siglo poético femenino, ¿no? Y está bien. Es un rasgo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Claro, de la literatura hasta cierta parte del siglo XX, entrada del siglo XXI, fue muy machista, ¿no? Muy sectorizado, y está bien, ¿no? El problema de eso es que, por ejemplo, ¿qué tipo de feminidad, ¿no? ¿De qué tipo de feminidad estamos hablando? Que es otra cosa que me gustaría plantear, ¿no? ¿Qué tipo de mujer se está plasmando en el paradigma o en el modelo colombiano de poeta? Es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? La poesía colombiana está teniendo otro rasgo, ¿no? Y es que a pesar de que se está tratando de abrir un debate hacia la violencia y hacia el conflicto y el posconflicto, aún se está tocando con cierto temor, ¿no? Aún el poeta colombiano no es capaz de asumir esa realidad, ¿no? Y es verdad, o sea, voy a plagiar vilmente a Adorno, ¿no? Adorno dice que después de Auschwitz es imposible escribir poesía, ¿no? Aquí en Colombia, después del Salado, la masacre del Aro, sería descarado escribir poesía, ¿no? Después de las masacres que han habido en este país, ¿cómo yo voy a escribir poemas, ¿no? Pero es justamente cómo la poesía se transforma en una herramienta de reconocimiento histórico, ¿no? No un reconocimiento del hecho, no, tiene un reconocimiento espiritual o emocional o expresivo, como quieran llamarlo, de la violencia. Y eso es lo que ha faltado y lo que aún nos pesa, aún nos duele coger eso, aún nos pesa eso bastante. Y por último, la poesía colombiana en este siglo, ¿no? Es una poesía que uno logra ver, ¿no? Que es muy íntima, ¿no? Es muy del yo. Es la herencia de Borges nos pesa, ¿no? O sea, es un yo frente al espejo prácticamente. De pronto las nuevas generaciones ya no va a ser yo frente al espejo, sino yo frente a mi Facebook o yo frente a mi modem, preguntándome quién soy yo frente a la realidad virtual, ¿no? Eso es algo que se va a ver, ¿ya? Por otro lado, la poesía lumpen, ¿no? La poesía que se margina o automargina, ¿no? Más de uno ha dicho eso, se automargina. Va a empezar, yo creo, a extinguirse, ¿no? La poesía popular, ese tipo de poesía que busca recoger las voces, no es una poesía que está muy apta porque vivimos muy adentro de nosotros, ¿no? A medida que crecen las poblaciones, a medida que el mundo crece, es contradictorio, ¿no? A medida que las ciudades crecen, más nos metemos en nosotros mismos, ¿no? Y de esa manera una poesía polifónica para un lector va a ser tedioso, ¿no? Sobre todo un pelado joven va a ser tedioso leer un T.C. Eliot, por ejemplo, va a ser tedioso leer Golosinas de Sal, va a ser tedioso, Golosinas de Sal es un buen texto. Va a ser tedioso, por ejemplo, leer El sueño de las escalinatas de Salamea, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les digo. Y ya para cerrar esta vaina y como esta pequeña visión de lo que puede ser la poesía colombiana a futuro, es que la poesía está tomando un tinte
muy extrañamente quiere ser académica, pero no es lo suficientemente fuerte para hacerlo. Se queda en la construcción, ¿no? O sea, es una poesía que va a tender más a lo arquitectónico de su estructura lingüística a, otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hace una poesía que, que no le va a importar mucho el tema, sino le va a importar es la sofisticación del tema. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo solo estoy dando unos puntos de vista y si quieren entender eso que les estoy hablando, pueden ver la selección de Suenan Timbres de la revista La Raíz Invertida. Pueden ver poesía joven colombiana del círculo de poesía, que curiosamente llama círculo de poesía, ¿no? La poesía es un círculo, ¿no? Impenetrable, al parecer. Pueden verlo también en la Universidad de Externado, como os digo, en esa colección que tienen. Y si tienen otras fuentes o saben de algún movimiento de poesía colombiano, está bien, a mí me alegraría mucho conocerlo y verlo. Y pues muchas gracias por observarme y dar like. El próximo video ya es sobre los gigantes de los dioses. Pásenla bueno, ¿no? Ahora sí yo me voy a preparar una chimichanga hace un rato porque ya me dio hambre.